¡A buscarse la vida! Entonces el tema es que estábamos en un concierto, pero estábamos todos aburridos y echando pestes porque estaba tocando uno de esos grupos New Wave del centro de Madrid, pero que cantan en inglés, porque no saben rimar en castellano. Y nos fuimos a un descampado. Y ahí pues nos empezamos a acercar, él se desabrochó el cinturón, se bajó los pantalones, yo me puse de rodillas y entonces se la chupé. Joder, Roberta, estoy desayunando. Pero bueno, solo se la chupé, ¿eh? Eso es peor. ¿Peor que qué? Peor que follar. ¿Por qué? Porque por la boca comes y por abajo tienes hijos, rodeados de un líquido amniótico. O sea que para ti, chuparla es por vicio y follar es algo vital. Tan vital que si te despistas con el coito, creas vida. Además, follando te relacionas más. Y chupándola también. Cuando la chupas ni hablas. Es como una conversación sin interlocutor. Tú y la polla y tú. Y el chaval otra cosa. Seguro que ni siquiera te mira. Y posiblemente esté pensando en otra. En mi caso no era así. Ah, no, porque dijo tu nombre. No, pero dijo, dale nena o nena, sin nena. Y tú te diste por aludida. Pues sí, porque allí no había nadie más. Pero bueno, ¿qué más te da? A mí me gustó y a él le gustó. No, a él le gustó más, no nos engañemos. Bueno, sí, ahí te doy la razón, porque chupársela a un tío es un acto de generosidad que nos honra. Yo prefiero hacer pajas. Es más cómodo. Y más descansado. Ni siquiera tienes que mirarle. Puedes hacer así y seguir leyendo. Bueno, mira, se la chupé, ¿vale? Se la chupé. Y si volviese a surgir, pues seguramente... No, se la volvería a chupar, porque era mi sueño y yo en mis sueños se la chupo a quien quiero. Nada. Que no saben igual. Ni crujen igual. Ni los chocobris, ni los chocopuy, ni los chocopis. Nunca pensé que diría esto, ¿eh? Pero no vuelvo a tomar más cereales en lo que me resta de vida. Pero bueno... Angélica, no te reconozco. No puedes darte por vencida, que no es tu estilo, ¿eh? De eso nada, vamos a comprar más cereales. 3 a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. Angélica, ¿por qué no hay dinero en el bote del cerdito? ¿Y con qué te crees que compré todo este sin ningún dios de cereales? ¿Te acuerdas que cuando nos fuimos de casa de nuestros padres comentamos que quizá llegaría el día en que tendríamos que buscar un empleo? Vagamente. Pues ese momento ya está aquí. Sí, creo que lo llevo todo. Llevo a vender y un cómic. ¿Y tú? Dialéctica negativa, de adorno. Sí, yo también llevo esta estrella de adorno. Bueno, qué emoción, ¿eh? Vamos a buscar un trabajo, Angélica. Ya hemos tenido otros trabajos, Roberta. Sí, pero yo me refiero a uno en el que nos pague. Ah, sí, yo también siento aquí como un cosquilleo en la barriga. Puede que sea la emoción. ah, no, son gases. Nombre. Roberta, Angélica, Edad. 30. casi 32. Formación. Económicas. Filosofía, Bueno, me falta una. especializada en la base del pensamiento contemporáneo. Experiencia laboral. Sí, Clases a los chavales, en verano. ¿conoces esas galletas que dan mucho juego, que te las puedes comer juntas o separar las tapas y chuparlas? Y siempre aprobaron todo. En septiembre. Pues yo empecé promocionando eso. Y mira cómo les ha ido. Estructura en 3 pasos un plan de evacuación terrestre en caso de fusión del núcleo. Me sobran 2. Pero, ¿el núcleo para qué lado lo habéis puesto? Yo en esos casos me pongo a cantar. Porque claro, Esterilizad a vuestros hijos he de suponer que habréis traído el núcleo réplica. juntos de la mano hacia la extinción. El núcleo grande no, porque el núcleo grande
No os cabe. Es el pequeño, ¿no? ¿Qué tal? Ya, se me dan bien los graves, pero los agudos se me resisten. Bueno, entonces, el núcleo está aquí. Dios, es que se me ocurren tantas cosas. Defínase en 3 palabras. Una tía guay. Ni lista. Faltan 2. Ya. ¿Tiene usted pensado quedarse embarazada? Hoy no. ¿Tiene pareja? ¿Y tú? Supuestos prácticos. Imagínese que son las 12 de la noche. Está usted sola en el establecimiento. Entra un sospechoso con gabardina y se dispone a merodear por entre las estanterías. ¿Cuál sería su reacción? Yo ante eso reacciono muy mal. Pero el tipo que va a robar, ¿no? Sí, va a robar. No, espera. Lleva gabardina. Si hueles algo de exhibicionismo... No, va a robar. Llama a la policía. No, espera. Llama a mi amiga Angélica y que así le dé un poquito más de reparo a hacer lo que va a hacer. ¿Tenemos alguna pipa o un bate de béisbol en algún sitio? No, es por saber. ¿Cómo crearía usted confianza en los inversores extranjeros que presionan al alza las primas de riesgo? Esta me la sé, que es de económicas. Primas de riesgo. No crearía nada en absoluto. El capitalismo está obsoleto. Primas... qué tarde. ¿Podemos dormirnos ya? De eso nada. En algún lugar hay un trabajo esperando por nosotras. Lo presiento. ¿Lo presientes como aquella vez que presentiste que nos iba a tocar el sueldo de Nescafé y nos pulimos toda la pasta de Cou en sobrecitos y puestas de cafeína tiramos millas hasta el Monte del Caurel? ¡Ajá! Aquí está. Se buscan 2 chavalas para puesto de responsabilidad en tienda 24 horas. La entrevista se realizará por parejas. ¡Ah! ¡Es perfecto! Genial. ¿Podemos dormirnos ya? ¿No deberíamos preparar la entrevista? No, Roberta. Es mejor que nos durmamos y mañana, fresquitas y despejadas, vamos a la entrevista y conseguimos el maldito trabajo. Bien dicho. Sí, que te hubiese gustado mucho irte de excursión a Benidorm con los de Cou. Con lo bien que nos lo pasamos las 2 solas a nuestra bola por el Caurel. Anda, si te hizo un favor. Suciño, vente ya, Suso, te estoy guardando la máquina, Suso, que llevo aquí 1 hora vigilándote la máquina, Suso, y nos van a pillar, vente ya, que está calentita, Suso, por tu madre, si me quieres, vente ya, por favor. Negro, chato de que te voy a romper la puta cabeza, la amor. Tenéis caderilla pequeña.
Le eché la moneda, 3 diamantes. 3 diamantes es oro puro, le doy al avance. Y 3 tréboles de mierda le están metiendo mano a la máquina tragaperras en el bar. ¡Mis colegas! ¡Quiero que pico! Claro, yo me encuentro con un volumen de trabajo ahora que tengo que contratar gente, ¿no? Por todo, bueno, lo que os comentaba. Yo me dedico a todo este tema de... Bueno, toda la historia está... No sé. ¿Alguna pregunta? Tomamos vodka. Es que tengo las pinzas, palleras, tengo... Y que eso fue una movida que... Es que esa movida no me iba a pasar nunca, esa movida. ¡Qué movida! O sea, mi Jesucristo, mi Jesucristo es Rosendo. O sea, yo Rosendo, fuera donde fuera, estuviera donde estuviera, yo ahí con él a muerte, tío. El otro día estuve hablando con él ahí. Acabó el concierto, estuve hablando con él y dijo, Suso, tienes casa en Carabanchel. Dijo eso a mí, tío. Te pones así, delante del espejo. Y así ya ves si tienes así caries pequeñitas o... ¿No? Sí, sí. Yo me desenganché 3 veces. La tercera me desenganché con mi novia Mercedes. Era gorda, Mercedes era gorda, pero estaba muy buena Mercedes. Mercedes tenía un culazo que, si ese culo fuera pan, se acababa el hambre en el mundo. Sí. Esto os lo digo a las 2. Lo importante, lo realmente importante, es no mezclar. Nunca mezcláis. Es una jabonera 5,95, parece que va. Bueno, definitivamente estáis contratadas. Las 2. Oye, esto... ¿Cerráis vosotras? Bueno, no cierra bien. Arrimáis. Capital de la República Oriental del Uruguay. La Super Radio. Señor rentista, antes de invertir, consulte a un profesional inmobiliario. No solo cortadores de césped y motosierra. En la Casa de la Motosierra Boutique del Jardinero, usted encuentra desde una fumigadora manual hasta un compresor, desde una carga